El Vaticano es la representación física de la religión católica en el mundo y hay infinidad de historias alrededor de este pequeño estado independiente de Italia. Fue creado en 1611 por el Papa Pablo V y los documentos y objetos que se guardan en este lugar desde entonces es innumerable. Solo los más privilegiados pueden acceder a muchos de sus secretos y no sin antes haber demostrado que son de mucha confianza. De hecho, muchos de los que llevan toda su vida en el Vaticano no saben exactamente qué es lo que guarda este lugar. El secretismo ha sido tal en el Vaticano que son cientos los rumores sobre lo que ocurre dentro. De hecho, un gran número de personas aseguran que el Vaticano tiene muchas cosas que son consideradas diabólicas. Estas son algunas de las teorías que se supone que hay en el Vaticano. El diablo está en el Vaticano. Uno de los exorcistas más renombrados de la historia fue el sacerdote Gabriel Amor, el cual murió en el año 2016. Durante su vida estuvo en cientos de exorcismos y era considerado uno de los expertos en temas satánicos y relacionados con el mal. De hecho, se sabía que había hablado muchas veces con el diablo en el transcurso de sus exorcismos. Su conocimiento sobre estos temas le hacía una importante figura como consultor. Por ejemplo, el director de la película El Exorcista, William Friedkin, le preguntó muchas cosas para hacer su film. Según decía el padre Gabriel, Satanás era un ente totalmente espiritual. Algunas veces podía manifestarse en un modo más visceral al poseer a un animal o persona. En el año 2010 hizo unas declaraciones que dejó a todo el mundo impactado. Gabriel Amor dijo que Satanás residía y ocultaba en el Vaticano. No hablaba de forma figurativa. Según él, todos los escándalos y hechos indeseables que estaban salpicando a la Iglesia eran provocados por el diablo. Lo estaba haciendo desde dentro del Vaticano. El árbol genealógico de Jesucristo. De Jesús sabemos lo que nos cuenta la Biblia y poco más. Sin embargo, hay muchas teorías sobre la vida personal de este Mesías, que van mucho más allá de lo que se sabe. Muchos dicen que estuvo casado e incluso tuvo hijos. Lo cierto es que no se sabe prácticamente nada de la infancia y juventud de Jesucristo. Lo que sabemos es cuando ya había cumplido los 30 años. Se piensa que es muy posible, antes de que Jesús fuera crucificado, pudiera haber formado una familia. De hecho, en algunos círculos se asegura que tuvo descendencia. Algunas teorías dicen que en el Vaticano se pueden encontrar el linaje de Jesucristo hasta nuestros días. Estos archivos están muy bien guardados y muestran sin ninguna duda quiénes son los herederos reales de Jesús de Nazaret. Pero ¿por qué ocultar esta información y mantenerla en secreto? El saber quiénes son sus herederos directos podría hacer mucho daño a la Iglesia. Incluso se podría cuestionar la necesidad de tener un papa. La realidad es que tener un registro de alguien que vivió hace más de 2000 años es muy complicado. Hablamos de un gran número de generaciones con muchas combinaciones. Aún así, parece que los que tienen un vínculo de sangre con este Mesías están bien localizados. ¿Saldrán alguna vez a la luz? En caso de que existan estos archivos secretos, quizá algún día lo sepamos. Objetos que pertenecen a alienígenas. Para los amantes de las conspiraciones, se piensa que la Iglesia sabe más de alienígenas de lo que creemos. Se piensa que la Iglesia conoce cosas sobre civilizaciones alienígenas hace mucho tiempo. Se dice que llevan coleccionando dispositivos y objetos extraterrestres hace siglos, mucho antes del Área 51 y todas estas bases modernas que conocemos. Por supuesto, no hay evidencias de esto, aunque con el secretismo que existe es normal que no se sepa nada.
La colección de material para adultos más antigua del mundo. En el mundo existen toneladas de material para adultos y es que desde los años 70 ha sido un gran negocio. Es algo que no conoce la crisis y una industria millonaria que sigue en crecimiento. Si te preguntaran dónde se encuentra la colección de material para adultos más grande y antigua del mundo, posiblemente dirías en Los Ángeles o en algún país nórdico donde la producción es muy fuerte. Pues lo cierto es que muchos expertos dicen que es en el Vaticano donde está la mayor colección de este tipo de material. ¿De dónde vienen estos rumores? Para empezar, es poco probable que el Vaticano haya hecho copias de todo el material que se ha hecho hasta ahora. Lo que sí es cierto es que la Iglesia ha guardado todo tipo de volúmenes de todo tipo, siendo el arte y la literatura sus principales tesoros. El material erótico y el considerado lascivo ha sido el objetivo de la Iglesia durante siglos. Ya fuera por ocultarlo al mundo al ser pecaminoso, este material acababa en la hoguera o bien guardado en lugares secretos. En este caso, se dice que mucho de este material prohibido acabó en las entrañas del Vaticano bien escondidas. El tercer secreto de Fátima. Los secretos de Fátima son algo que la mayoría conoce o al menos le suena. Se ha escrito mucho sobre ello y también hay varias películas hablando de este episodio en la religión católica. Para los que no lo conozcan, te cuento un poquito de su historia. En 1917, 3 niños pastores dijeron haber visto a la Virgen María, la cual les entregó 3 importantes secretos. Ocurrió en Portugal y los niños fueron Lucía dos Santos y sus 2 primos Jacinta y Francisco Marto. El primero y el segundo de los secretos hablaban del infierno y la subida al poder de la Rusia comunista. Hablaban de la guerra, las persecuciones y el terror que Rusia provocaría en la tierra. Estos 2 secretos fueron oficialmente publicados en 1941, pero el tercer secreto no fue revelado. Fue escrito en un documento y metido en un sobre, el cual fue entregado al obispo de Leiria. El sobre sin abrir acabó en el Vaticano y fue guardado en un lugar seguro. En los años 50, el Papa Juan XXIII estuvo a punto de abrir el sobre y leer el tercer secreto de Fátima, pero al final decidió no hacerlo. En 1965, el Papa Pablo VI sí lo leyó, pero no quiso hacerlo público. También Juan Pablo II leyó el documento y también lo quiso mantener en secreto al público. Aún así, se pudo notar que lo que contenía era muy grave y afectaba a todo el mundo. Finalmente, se develó parte del tercer secreto de Fátima. Fue el propio Juan Pablo II el que decidió hablar del documento. Dijo que era una apocalíptica batalla entre el bien y el mal, donde el propio Papa estaría en el centro. Aún así, no todo el contenido fue revelado y hay detalles que no se dijeron. El manuscrito del culto de los esenios. Es probable que no sepas lo que fue la religión de los esenios, y puede ser precisamente porque la religión católica así lo ha querido. Eso no significa que lo pudieran hacer del todo. Este grupo religioso ya fue mencionado en la antigüedad. De hecho, hay teorías de que Jesús pudo haber sido también un miembro de esta congregación religiosa, ya que la mayoría de sus creencias eran similares a las del cristianismo. Sin embargo, los esenios repudiaban el Viejo Testamento por varios motivos, y uno era el sacrificio de animales. Los esenios eran básicamente cristianos en todos los sentidos, pero con un profundo respeto por todas las criaturas vivas. De hecho, se piensa que la mayoría se hacían vegetarianos y condenaban los sacrificios de animales. ¿Cómo se sabe todo esto? En 1923, el obispo Edmond Bordeaux
encontró un manuscrito en el cual dijo que estaban las enseñanzas de los esenios. Por desgracia, nadie más vio el manuscrito, por lo que no está claro de si realmente existe. Tampoco hubo registros de que el obispo tuviera acceso a los archivos del Vaticano. Por este motivo, su credibilidad se puso en duda. Una copia del Gran Grimorio. Otra de las cosas escondidas en el Vaticano que muchos les gustaría ver es el Gran Grimorio. Lo primero es saber lo que es, por si alguien no lo sabe. Es un libro en el que se dice cómo realizar el ritual para conjurar al diablo. En este caso, hay varios de estos libros y se sabe que realmente fueron escritos, aunque no se sabe quién lo hizo. En el caso del Gran Grimorio, podría ser el primero de su clase y se dice que fue descubierto en la tumba del rey Salomón en 1750. Es claramente un libro diabólico que la Iglesia quiere mantener bien oculto y vigilado. Se dice que para hacer el conjuro del libro se debe entregar el alma al diablo. En el caso del Gran Grimorio es el peor de todos al ser el original, y donde da todos los detalles para liberar las fuerzas infernales sobre la tierra.